Romanos capítulo 15, y vamos a leer un verso allí en Romanos capítulo 15 y posiblemente va a ser el verso número 13. Romanos capítulo 15 versículo 13, y vamos a ver algo interesante en esta mañana y tiene que ver con los hechos, la fe y los sentimientos. Los hechos, la fe y los sentimientos. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de confusión, en un mundo de bastante información, donde cada quien dice lo que le parece, donde cada quien dice lo que cree, y especialmente en nuestros días, en cuanto a la iglesia, en cuanto a la fe cristiana, también están surgiendo aquellos que opinan y dicen lo que ellos creen o consideran, pero totalmente distorsionado o aislado de la realidad y de la verdad. Entonces, hay que entender que en la vida cristiana, porque nosotros vamos a comenzar esa serie, la vida cristiana práctica, amén, la vida cristiana práctica, y es fundamental, es indispensable que nosotros podamos entender que vienen los hechos, la fe y los sentimientos, y no una mezcolanza, cada cosa de acuerdo a donde me parece. ¿Por qué? Porque si yo pongo los sentimientos y después pongo la fe y después pongo los hechos, no funciona así. Si pongo de repente la fe antes que cualquier cosa, tampoco funciona así, porque el objeto de nuestra fe, ¿quién es? Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, para yo tener fe, necesito tener una fuente y un origen. No puedo tener fe. Hay mucha gente que tiene fe. Gente que tiene tanta fe que ni siquiera cree en Dios, tiene fe en sí misma. Gente que tiene fe en la piedra, gente que tiene fe en el mar, gente que tiene fe en las estrellas. Como me dijo un señor una vez, si tú tienes fe en esa nevera, de allí va a salir lo que tú estás esperando. Porque fe es eso, es creer en algo. Pero no es lo que dice la Biblia. Fe es otra cosa, muy diferente a lo que cada quien opina y cree. Pero incluso dentro de la iglesia cristiana, en el día de hoy, hay creyentes y personas que están recibiendo enseñanza y que le están enseñando que puedes tener fe en cualquier cosa. Fe en ti mismo, cree en ti mismo, tú puedes, fe en esto, fe en aquello. Ahora, hay algo dentro de ese contexto que sí aplica, pero no es que yo tengo fe ya en lo que yo creo, considero y es suficiente. Entonces, para yo saber exactamente y comprender correctamente lo que Dios establece y enseña, necesito ir a la fuente. La fuente es la palabra de Dios. Y en ese capítulo 15 de Romanos, versículo 13, dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Vamos a leerlo todo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué interesante texto. Otra versión dice que Dios que da esperanza. ¿Quién es el que da esperanza? Dios. Dios que da esperanza los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él. Tienen fe en Él, o sea, en Dios, y Él es de abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esa es la versión Dios habla hoy. Ahora, la esperanza, mis amados hermanos, del cristiano viene a través de las Escrituras. Mi esperanza, su esperanza y la esperanza de todo creyente viene a través de las Escrituras. Romanos capítulo 15, versículo 4, unos versos anteriores, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Por qué hay tanta gente que son doctores, filósofos, con posgrados, magíster, con logros impresionantes, con proyectos, con recursos, pero andan sin esperanza? Andan sin querer vivir, andan abrumados, andan necesitados de algo, y eso algo es realmente la fe en el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque lo que produce esperanza y da esperanza, mis amados hermanos, es la palabra de Dios. Esto es lo que realmente nos da esperanza, y dice, ¿verdad?, que Cristo, amén, dice el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes, está hablando Pablo acerca de las Escrituras,
Dice, para nuestra enseñanza se escribieron. Están allí porque nosotros la necesitamos. Están allí para equipar nuestra vida espiritual, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, ¿qué me puede dar paciencia y consolación? Lo que puede darme paciencia y consolación es la Escritura. Entonces, lo que muchos creyentes y lo que mucha gente necesita es las Escrituras. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos leerla, necesitamos memorizarla, necesitamos estudiarla, porque ellas me proveen el consuelo, me proveen la esperanza. Nadie que no conozca a Cristo ni su palabra puede tener esperanza. ¿Esperanza en qué? ¿Cómo vive mucha gente haciendo túneles, cavando túneles, haciendo subterráneos, haciéndose un búnker? Personas que no lo sacan a la luz, pero en oculto, su temor que no manifiestan en público, lo llevan a cabo mediante situaciones en las cuales compran de repente por toneladas alimentos, y hay programas incluso por televisión donde la gente se está preparando para los días por venir. Eso indica que ellos no tienen esperanza en un Dios salvador, en un Dios que viene por su iglesia, en un Dios que viene realmente a llevar a los suyos a un lugar seguro. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo no les hubiese dicho, voy pues a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que no se haga un búnker, amén. Porque en cualquier búnker de eso puede suceder cualquier cosa, por muy seguro que parezca. Tan sencillo como esto, los que lo construyeron van y lo sacan a ustedes y se meten ahí. Por eso los mafiosos mandan a construir sus cosas, pero después matan a los constructores, para que nadie sepa el camino. Ahora, nosotros tenemos un búnker seguro, amén. Pero no es en el subterráneo, no es en la cueva, no es aquí, no es allá. Es en los cielos, donde ladrones no minan ni hurtan, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Ahí no entra ninguna cosa inmunda, no entra nada en ese lugar. Y de eso es realmente lo que la Biblia nos habla. Hay esperanza, amén. La esperanza del cristiano viene a través de las Escrituras. Nuestra fe descansa sobre los hechos, oiga bien, nuestra fe descansa sobre los hechos revelados por la palabra. No es una fe incierta como algunas personas quieren. Esa es una fe ilógica, irracional. No, nuestra fe descansa sobre los hechos revelados por la palabra de Dios. Ella fue escrita para nuestra enseñanza, dice el verso que acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, la Biblia fue escrita para nuestra enseñanza. Diga, yo necesito aprender de ella, porque fue creada para eso, para nuestra enseñanza. Y no solamente eso, sino para que tengamos esperanza. Yo no puedo vivir sin esperanza en el mundo. Si tenemos la fuente de la esperanza, si tenemos la fuente de la esperanza y del gozo que es Cristo Jesús. Ahora, fue escrita para nuestra enseñanza y para que tengamos esperanza. ¿Esperanza en qué? En medio de este mundo caótico, en medio de este mundo descontrolado, en medio de este mundo en el cual la gente no sabe en quién creer, nosotros sabemos en quién hemos creído. En un mundo de confusión, de mentira y de engaño, nosotros podemos tener esperanza en la verdad de Cristo. Podemos tener esperanza en su promesa. Podemos tener esperanza en lo que Él ha prometido y en lo que Él ha revelado. Para eso nos fueron dadas las Escrituras. De manera que, para que exista realmente un cristiano, tenga esperanza y tenga fe, ¿qué necesita? Leer la palabra de Dios. Para que alguien tenga fe y esperanza, necesita leer la palabra de Dios. Las palabras, amén, de la Biblia, en las palabras que ella enseña, en las promesas que ella tiene, descansa mi fe. Mi fe descansa en lo que las Escrituras dicen y no en lo que el hombre dice. ¿Qué pensarían ustedes si nuestra fe dependiera de las promesas de los políticos? ¿Qué pensarían ustedes si nuestra fe dependiera de la ONU, dependiera de los entes, dependiera de las organizaciones? Ya hubiésemos declinado, ya hubiésemos tirado la toalla, nos hubiésemos rendido. Pero nuestra esperanza descansa en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo puede entonces alguien tener fe? Porque esa es una pregunta, ¿verdad?
que surge en la mente de muchas personas y también en la mente de muchos cristianos. Cuando usted ve a Sadrach, Mesach y Abednego entre el fuego y a otro que estaba con ellos, veo 4 varones moviéndose allí, usted crece en fe, amén. Usted sabe que Dios puede librar del horno de fuego, pero también sabe que Dios puede librar, ¿verdad?, de la misma muerte. Dios puede librarnos del foso de los leones, y como dijeron ellos, y de tu mano, oh rey, también Dios nos librará. Entonces nuestra fe se aumenta cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Pero si hay gente entonces en nuestros días que no quiere leer la palabra, que no quiere ni siquiera escuchar el mensaje que viene de la palabra de Dios, entonces ¿cómo tendrán fe? Si no quieren leer la palabra, si no quieren escuchar la palabra. Y hay que tener cuidado, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Usted puede estar escuchando algo que alimente su ego y que alimente realmente su humanidad, pero no su fe. Algo positivo no necesariamente es malo, pero la fe no es positivismo en mí mismo o en el hombre, porque el cristianismo no está basado en lo que se basa, por así decir, las utopías de los hombres, creyendo en la buena intención del otro. No, nuestra fe se basa en las promesas de Dios. Allí se basa. Entonces, si alguien no lee la palabra, ¿cómo tendrá fe? Si alguien no escucha el mensaje, ¿cómo tendrá fe? Ahora, la Biblia dice que la fe viene de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente, dice: la fe viene por el oír el mensaje de Cristo. Cuando alguien escucha el mensaje de Cristo, entonces viene la fe. Para tener fe, la gente tiene que ser expuesta a la palabra de Dios. Tiene que ir día a día y encontrarse con ella. Entonces no podemos confundir, como mucha gente lo está haciendo, el positivismo con la fe. Mente positiva, no. Oiga bien, la fe cristiana descansa sobre una verdad. La fe cristiana descansa sobre una verdad inconmovible, sobre una promesa fiel. Fiel es el que promete, dice la Biblia, y todas las promesas son en Él sí y en Él amén. Entonces su fe no es una fe incierta, su fe no es una fe de incertidumbre, su fe no es una fe de casualidades, su fe no es una fe que depende de lo que el otro quiere hacer. Su fe es una fe que descansa en una verdad sólida. Su fe descansa en una promesa fiel. Entonces la fe que descansa en la palabra de Dios es una fe firme y que perdura en el tiempo. Nuestra fe es una fe firme y va a perdurar en el tiempo. ¿Cuántos años vivió Abraham desde que Dios lo llamó? Y durante toda su vida vivió una vida ¿de qué? De fe. Por eso se dice que Abraham es el padre de la fe. Pero la fe conlleva acción, la fe lleva movimiento, la fe lleva obediencia, la fe lleva acciones. Entonces nuestra fe, mis hermanos, descansa en la palabra de Dios. Es una fe firme y es una fe que perdura en el tiempo y que se alimenta a través de la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuántos están leyendo la Biblia? ¿Cuántos sabemos que si no fuera por esa promesa y esa palabra, otra sería la historia? Es esa palabra la que nos levanta, la que nos sustenta, la que nos confronta, la que nos anima. Es esa palabra realmente la que nos alienta a seguir. Es el saber que un día viene por nosotros, que decimos, vale la pena seguir adelante y seguir firme. Entonces, no debe existir entre nosotros esa apatía a la palabra de Dios. No debe existir. Debe haber en nosotros una suficiente compromiso con las Escrituras, porque de ella viene realmente nuestra fuerza, viene nuestro aliento. Están las promesas allí. Está lo que me va a sustentar y lo que me va a guiar. Entonces, los hechos, la fe y los sentimientos. El orden de Dios es hechos, fe y sentimiento. Los hechos son el cimiento. Los hechos son
esa viga que está allí de arrastre, los hechos son esa piedra angular, los hechos son eso en lo que nuestra fe se basa. Nadie pone el cimiento arriba, ¿no? ¿Dónde va el cimiento? Abajo. La roca firme está abajo. ¿Dónde construye el sabio? Sobre la roca. ¿Dónde construye el cristiano? Sobre Cristo, porque Él es el fundamento y nadie puede poner otro fundamento. En Él está realmente la fuerza para sostener el edificio. Entonces, primero vienen los hechos. Pastor, pero no entiendo. ¿Qué es los hechos? ¿Cuáles son los hechos que vienen primero? ¿Quiere decir que primero hago las cosas y después creo? No. Estamos hablando sobre el objeto de su fe. Estamos hablando de la importancia de lo que nosotros creemos. Los hechos, mis hermanos, son todas las obras, son todas las palabras de Dios en la Biblia, son el fundamento. Luego la fe descansa en ella. Luego la fe descansa en lo que Dios ha dicho. Y los sentimientos vienen al final. ¿Cómo son los sentimientos? ¿Cómo son sus sentimientos? ¿Firmes? ¿De dónde salió la rosa de la margarita? ¿Lo quiero, no lo quiero? ¿Lo quiero, no lo quiero? Porque a veces decimos, hoy sí, vamos a iniciar, vamos a darle con esto, vamos a hacer aquello. Pero, no, pastor, ya no voy a hacer más nada. ¿Pero qué pasó? Los sentimientos, ¿verdad? Las emociones. Por eso deben ir al final, porque si su fe va a depender de cómo se siente, usted va a andar en fracaso, en derrota y derrota. Porque los sentimientos no son una garantía. Los sentimientos son cambiantes. Por eso la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Por eso la Biblia dice que el amor no se desvanece. Por eso la Biblia dice que el amor es un mandamiento y no un sentimiento. ¿Cuántas veces no lo habría dejado su esposa si dependiera de un sentimiento? Pero no estoy casado contigo por el sentimiento, estoy casado contigo por el amor, por obediencia. No es que tenemos una carga, claro que la amamos, claro que las emociones tienen su lado positivo, pero no pueden definir la razón, ni la verdad, ni el futuro de las cosas. ¿Cuánta gente por las emociones ha destruido su familia? Porque bueno, hoy me sentí que no sentía nada. Hoy sentí que lo que por 40 años sentí ya no es cierto. Fue una mentira todos los 40 años anteriores. No. Entonces no son los sentimientos los que deben gobernar. Para la mayoría de las personas, los sentimientos son el factor que rige su vida. Y no debe ser así. Amanecí de golpe. No me hable. No estoy para nadie. ¿Por qué? Porque hoy amanecí así. Si ellos sienten algo, piensan que es algo genuino. Hay personas, si no lo siento, no lo creo. Si no me pasa algo extraordinario, no lo creo. Piensan que no lo es porque no lo siento. Pero eso no concuerda con el orden de Dios. El orden de Dios es hecho, fe y sentimiento. Los sentimientos se alinean a la fe y la fe se alinea a los hechos. Pero ¿cuánta gente no hay por allí? No, tenga fe, hermano, más nada, fe. Fe a lo loco. Todo lo puedo en Cristo, sí. Pero ¿y por qué no puede aguantar lo que vivimos? ¿Por qué no puede aguantar la tentación? Porque Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque estaba en prisión. Porque estaba siendo azotado. Porque estaba padeciendo por la iglesia. Y mientras los hermanos de Filipo estaban preocupados por él, estaban de repente llenos de temor, él le dijo, no se preocupen porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es el que me da la fuerza. Cristo es el que me da la capacidad. Entonces, todo lo puedo en Cristo tiene una razón y un porqué. Y un para qué. Esfuérzate y sé valiente. Dice Josué 1:9, ¿verdad? No temas ni desmayes porque yo estaré contigo donde quiera que vaya. Pero ¿qué significa eso en la Biblia? ¿A qué se refiere? Bueno, él acababa de comenzar una jornada de responsabilidad con Dios y con un pueblo. Él acababa de pasar ahora el Jordán y estaba encargado de guiar ese pueblo. ¿Y qué es la palabra? Esfuérzate y sé valiente. ¿Pero valiente para qué? Para cumplir y poner por obra los mandamientos de Dios. Para poner por obra su palabra, para hacer lo que realmente Dios demandaba de él. Ahora, otros intentan poner primero la fe. Piensa que si tienen fe suficiente pueden hacer cualquier cosa
que se propongan. Piensan que pueden hacer cualquier cosa. Piensan que si tienen fe suficiente, pueden hacer que cualquier cosa se realice. Pero tampoco es el orden de Dios. Dios quiere que tengamos fe, pero nuestra fe debe descansar en su palabra. De otra manera, no tendría valor. La fe que tiene valor es la que descansa en su palabra, en su promesa, en lo que Él dice, en lo que Él enseña. El orden de Dios siempre es el mismo: hecho, fe y sentimiento. Y eso es lo que estamos aprendiendo. ¿Para qué? Para que nuestra vida cristiana no sea conducida o llevada por doquier, sin rumbo, sin dirección, sin un panorama claro. No. Dios nos ha dejado su palabra, amén. Nos ha dejado su verdad. Por ejemplo, 2 más 2 son 4. ¿Habrá alguien aquí que piense que son 6? ¿Qué vamos a hacer el resto? El 2 más 2 son 4 es un hecho matemático. No hay forma de cambiarlo. No hay forma de alterarlo. Y cualquiera que lo haga, sea en japonés, sea en chino, quedaría mal, ¿sí o no? Porque tanto en China, como en Rusia, como en Venezuela, como en cualquier país, 2 más 2 son 4. Y ese hecho no lo puede cambiar nadie. Pero es que no me gusta, suena más bonito 5. 2 más 2 son 5. Así hay gente en este mundo, y hay gente caminando en fe que empiezan a querer cambiar las cosas y a decir 2 más 2 son tanto. No, la Biblia no dice eso. Así como un hecho, el hecho de 2 más 2 son 4 es un hecho matemático, hay cosas en la Biblia que son claras, mis hermanos, que son así, que no van a cambiar y que no van a ser realmente diferentes porque, bueno, yo pienso o creo. No. Si usted piensa y cree lo que la Biblia dice, va por un camino correcto. Pero al salirse de allí, usted puede estar realmente perdiendo su tiempo. Siempre ha sido cierto y siempre lo será. Es cierto, ¿verdad? Entonces que 2 más 2 son 4 en cualquier parte del mundo. El hecho de que nosotros lo creamos o no, no cambia la verdad del hecho. A veces muchos piensan y creen que pueden cambiar los hechos, ¿verdad? Por ejemplo, es un hecho que Jesucristo vino y murió en una cruz del Calvario. Hay gente que lo cree y hay gente que no lo cree. Pero es una verdad. ¿Qué hacemos entonces con aquellos que creen? ¿Qué hacemos entonces con aquellos que no creen? Bueno, mire, es necesario, mis hermanos, tener claro esto que estamos hablando, porque esto nos ayuda a vivir la vida cristiana que Dios desea que vivamos, a caminar conforme a la voluntad de Dios. Puede que uno no crea y puede que tengamos personas a nuestro alrededor que no crean algo que sea verdad, pero aún así, aunque uno no sienta, aunque uno no lo crea, un hecho es verdad, lo crea o no lo crea, lo piense o no lo piense. Y mucha gente, lamentándolo mucho, está en una disyuntiva sobre ciertas verdades que son un hecho, que están allí evidentemente a la mirada, están cerca, pero deciden no creerlo, deciden ignorarlo. Ahora, hablando de esto como cimiento, los hechos, porque alguno me podrá decir, hermano, pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿cómo me dice que son hechos? Sí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero esa fe de Hebreos descansa en las promesas de Dios. Descansa, es cierto que yo no he visto el cielo, es cierto que la Biblia dice pues la fe, la convicción de lo que se espera, pero dice la Biblia que Jesús fue a preparar un lugar para nosotros, amén. Dice la Biblia que Él volverá otra vez. Dice la Biblia también, ¿verdad?, que Él estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Eso es un hecho, una verdad. Y en eso descansa nuestra fe. No es que nuestra fe anda flotando por el universo buscando en dónde establecerse, en dónde instalarse. No, tenemos una fe clara. Y la palabra fe, mis hermanos, se usa 239 veces en la Biblia. Allí se usa la palabra fe infinidades de veces. Y eso demuestra la asignación de valor y de importancia que la misma tiene en la palabra de Dios. ¿Qué es entonces la fe? La fe es aceptar lo que Dios dice por medio de su palabra y actuar sobre eso como base. Esa es la fe. Usted y yo
debemos entonces actuar en base a lo que Dios dice por medio de su palabra. ¿Cómo vamos a nosotros a conducirnos, a proceder, a caminar? Bueno, andando en la base de la palabra de Dios. Ahora, Dios lo dice y yo lo creo. Amén. Dios lo dice, yo lo creo y eso es todo. Eso es suficiente para creerlo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Ahora, la Biblia dice que todas las bendiciones de Dios nos llegan por fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Si no creo realmente en su palabra, en lo que Él dice, entonces no puedo agradar a Dios. Y la fe precisamente se basa en lo que Él dice, en creer, en esperarlo y en vivir como que lo voy a recibir. No puede ser una fe intelectual solamente basada, en un conocimiento. No, debo creerlo. Debo creerlo con mi corazón, debo creerlo con mi mente. Ahora, la fe, mis amados hermanos, se basa en los hechos de Dios. Y la fe tiene que ver con el mundo invisible. Por la fe murieron estos sin haber alcanzado lo prometido, solamente saludándolo y confesándolo y viéndolo de lejos. Así dice la Biblia. Ahora, la fe se ocupa de las cosas que son reales pero invisibles. Y ahí también hay un texto que dice, porque lo que se ve, entonces, ¿cómo se ha de esperar? Entonces, se ocupa de las cosas que son reales pero invisibles. Y esto es importante porque el hecho de que no lo hayamos visto no significa que no sea cierto o que no sea verdadero. Es real. Entonces, la fe se ocupa de aquellas cosas que son reales pero que no vemos. No podemos ver a Dios, pero por la fe sabemos que Dios es real, ¿sí o no? Por la fe creemos que por la palabra de Dios fueron constituidos los cielos y la tierra. Por la fe sabemos que existe un lugar real llamado el cielo, por lo que las Escrituras dicen. Esto significa, mis amados hermanos, que la fe es la manera en que probamos la realidad de las cosas invisibles. No podemos ver las cosas del mundo espiritual, pero sabemos que son reales por fe en la palabra de Dios. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi confianza en los hechos? ¿Está mi fe cimentada en lo que dijo alguien, en lo que dice otra persona, o en el cimiento de los hechos que es la palabra de Dios? ¿Cómo está nuestra fe? Yo espero que esté sólida en ese cimiento, que esté firme, amén, en esa palabra. Nuestra fe, mis amados hermanos, porque esto también vale la pena resaltar, no hace que los hechos de Dios sean verdaderos. ¿Sabía eso? Nuestra fe no hace que los hechos de Dios sean verdaderos. Ya lo son, independientemente de que lo creamos o no. Hay gente que cree que es verdadero porque lo cree. Si yo no lo creo, no puede ser verdadero. Entonces tú serías Dios. Pero los hechos, amén, y nuestra fe no es realmente para comprobar si eso es verdad o es cierto. Bueno, vamos a ver si es verdad que hay moradas en los cielos. No, eso es un hecho que es una verdad. Y mi fe realmente no es la que va a comprobar si es cierto o no. No. Entonces, hay que tener eso claro. Independientemente de lo que creamos o no, amén, las verdades de Dios seguirán siendo verdad, aunque decidan o no creer en ellas. Entonces, ¿qué hace nuestra fe? ¿Qué es realmente lo que hace nuestra fe? Nuestra fe en las verdades reveladas en la palabra de Dios es lo que las hace reales en nuestra experiencia. Comenzamos a vivirlas, comenzamos a experimentarlas. Es por medio de la fe. La salvación es un hecho real. Es un hecho cumplido, un hecho que Dios pagó, pero realmente la experiencia de salvación solamente la pueden experimentar aquellos que mediante la fe aceptan lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por sus vidas. Pero antes de ese paso, eso es un hecho y es una verdad, aunque yo lo crea o lo deje de creer. Entonces, la fe, mis amados hermanos,
Es fundamental en nuestra vida cristiana que tengamos un cimiento en el cual nos apoyemos, en el cual caminemos y en el cual nos conduzcamos. Mire, mucha gente realmente tiene ideas incorrectas sobre nuestra fe, sobre nuestra confianza, por el mal ejemplo que muchas veces como cristianos hemos dado. Tratando de explicarle a la gente que nuestra fe es irracional. No, nuestra fe tiene sentido común, tiene lógica. Dios en su palabra nos ha dejado que creer. No se trata de que nosotros le añadamos o le quitamos. No, está claro el mensaje. Podemos creer realmente lo que las Escrituras enseñan. Ahora, la fe crece cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Allí crece nuestra fe. Si alguien siente que su fe necesita ser aumentada, ¿qué debe hacer? Lea la palabra de Dios. Busque en las Escrituras, amén, lo que Dios enseña. Mire, la Biblia dice que cuando Abraham y su esposa Sara estaban viejos, Dios les prometió que tendrían un hijo, y dice la Biblia que Abraham creyó a Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a creer a Dios. Ahora, Abraham tenía suficientes razones para no creer. Tengo casi 100 años, no lo tuve cuando era joven, lo voy a tener ahora. Ahora, una diferencia entre Sara y Abraham. Abraham creyó a Dios, pero ¿qué hizo Sara? Le dio risa, ¿no? Por favor, a estas alturas de la vida, si me lo ibas a dar, me lo hubiese dado antes, cuando tenía fuerza para lidiar con él, para terciármelo en el pecho, para meterle el tetero. Pero ahora, ¿cómo yo ahora voy a tener que un hijo? Por favor, me cuesta moverme, me cuesta caminar, y voy a tener un niño a estas alturas. Pero mire, la fe cree a Dios a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias desfavorables, la fe cree en Dios, cree a Dios. Quizás uno de esos mejores ejemplos es este de Abraham que estamos hablando. Las circunstancias eran desfavorables, ¿sí o no? Y te pregunto en esta mañana, ¿cómo están tus circunstancias? ¿Son favorables o desfavorables? Si todos pudieran responder sinceramente, me dirían desfavorables. Por aquí no podemos, por allá no podemos, por aquí tampoco, no hay manera, no hay forma, es desfavorable. Pero es precisamente, amén, en las circunstancias desfavorables, en las circunstancias adversas, difíciles, y en la cual humanamente no existen las posibilidades, entonces cuando Dios se glorifica por medio de la gente de fe. Abraham tuvo fe, amén. Mire, es interesante porque desde que se le dio la promesa, pasaron 15 años y la promesa no se había cumplido. ¿Cuántas veces hay cosas que Dios puede hacer con nosotros por las cuales estamos orando, pero ha pasado tanto tiempo que ya creemos que no va a pasar nada, ¿no? Pero lo interesante de esto es que, humanamente hablando, para Abraham y Sara era imposible tener un hijo. Sin embargo, Abraham continuó creyendo a Dios, y a su debido tiempo, diga conmigo, a su debido tiempo Dios hará. Él siguió creyendo a Dios. Él siguió allí creyendo en lo que Dios le había dicho. A su debido tiempo Dios le dio a Abraham el hijo que le había prometido. Y la Biblia dice, tampoco dudó. Miren lo que hizo Abraham. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Qué hizo Abraham? En medio del mar de circunstancias, él se desalentó y dijo, no, es imposible, no puedo. En vez de creer en ti mismo, debe creer en Dios. Amén. En lo que Él promete, amén. Amén. Porque yo puedo creer en mí mismo mientras las cosas están saliendo bien. Vamos, tú puedes. Pero cuando se me tranca el serrucho, que no avanza ni para atrás ni para adelante, cuando las cosas se complican, entonces yo me desanimo. Y no hay nada más triste que creer en un tipo derrotado, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa con la gente? ¿Cómo se siente la gente cuando está creyendo en sí mismo? Si el individuo se siente derrotado, ¿cómo se siente él? Se siente por el piso, se siente por el suelo, siento que no valgo ni medio. Entonces es imposible que alguien pueda salir adelante y permanecer firme si está confiando en sí mismo.
Pero Abraham no dijo: yo estoy anciano, yo estoy viejo, yo no puedo ni con el alma, yo estoy empezando a entregar la guardia. Dice la palabra que no dudó. Y yo sé que muchas cosas en nuestra vida están relacionadas a nuestra duda constante. Que estamos todo el tiempo dudando, porque estamos confiando más en el entorno y en nuestro alrededor. Pero créame, que si usted no duda, amén, si usted se mantiene firme en la fe, en la confianza en Dios, Dios se va a glorificar y Dios va a obrar. Y dice la palabra que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Plenamente, diga conmigo, plenamente. Yo debo confiar en las promesas de Dios plenamente. Esa expresión plenamente indica: debo confiar en ella contra todo pronóstico, contra toda circunstancia, contra toda adversidad. Yo voy a confiar enteramente en mi vida a lo que Dios ha dicho y a lo que Dios ha determinado y a lo que Dios puede hacer. Pero debo creer, y en vez de dudar, debo fortalecerme en esa fe. Para Dios nunca es tarde, pero debo confiar plenamente, convencido de que era también poderoso. Miren lo que creía Abraham. Él no dudó, sino que se fortaleció en fe, creyendo y confiando plenamente de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos capítulo 4, versículos 20 y 21. Chicos, si Dios me lo prometió, yo sé, porque la fe no es que va en contra de la lógica y la razón. Es cierto, yo soy un traste ya, acabado, mira, desgastado, pero quien me prometió eso es fiel a su palabra. Quien me prometió eso es poderoso, porque la promesa de Dios se va a cumplir en su vida y en mi vida, no por lo que somos, sino por lo que Dios dice. Y mucha gente cree que la promesa y que su vida depende de lo que Él es o de lo que ella es. No, no depende de nosotros, depende de quien promete, depende de Dios, depende de lo que Dios ha establecido. Ahora, la fe, mis hermanos, va acompañado de la obediencia. Y este es el tiempo de la obediencia, el tiempo de obedecer, el tiempo de creer y el tiempo de caminar. Amarra el burro y siga para adelante. Tiempo de creer y de obediencia. La fe y la obediencia van juntas. Cuando alguien vive como quiere y hace lo que quiere y me dice que tiene fe, olvídenlo, porque no pueden separarse aunque quieran. Por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba, pero ¿quién le dijo que saliera? Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Por la fe salió. ¿Sabe que es difícil salir sin saber para dónde va? Porque una cosa es que yo tengo un viajecito planificado, con todo acomodadito, ¿no? Me voy a quedar en Cúcuta, y ahí voy a dormir en la casa de la hermana fulana, y de ahí me voy para allá, y de ahí tal. Eso es un viaje excelente, pero sin saber para dónde voy. Un día amanezco yo y le digo: salga de su casa y de su parentela y salga por ahí para allá, que para allá es. Es difícil, pero va acompañada de obediencia. Créanme, Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que atente contra nuestra vida o contra su poder y su gloria. De manera que todo lo que Dios nos pida por medio de su palabra, no por medio mío, porque mucha gente queriendo actuar en fe, obedeciendo a hombres, ha caído en circunstancias adversas, difíciles, tristes y lamentables, tan claras como esta. Dios dijo que me casara con no sé quién, y yo en obediencia y fe a la palabra ¿de quién? Porque hay gente también que dice: bueno, yo creí la palabra y como yo tengo fe, pedí un crédito que no podía pagar, y ahora ando agotado y creo que me van a quitar la casa, pero por fe lo hice. Por favor, si Dios te dice en su palabra, y cuando las cosas realmente son de Dios, hay confirmación. Dios nunca nos hace o nos pide algo que atente realmente contra nuestra vida. Abraham no iba a salir de allí, de Ur de los Caldeos, para irse por allí. Bueno, mira, el pobre Abraham, mira, está confundido, no sabe si Dios lo llamó o no lo llamó, no sabe qué hacer. No, él salió sin saber a dónde iba, pero en el camino Dios le fue confirmando, amén.
Dios le fue abriendo puertas, Dios le fue dando, Dios fue proveyendo para él, Dios fue acompañándole, porque algo que debe entender el cristiano es que la providencia divina acompaña a todo aquel, amén, que obedece a Dios y en fe actúa en base a lo que Dios le pide. Entonces, si usted me pregunta a mí, pastor, ¿qué debo hacer yo? Usted debe obedecer ciegamente, confiadamente todo lo que la palabra de Dios diga. Pero cualquier cosa que me diga o le diga a otra persona que no sea Dios y que no esté conforme a la Biblia, tiene usted el derecho y el deber de ponerlo en oración, de pedirle a Dios dirección y de buscar consejo y de no hacer ciegamente lo que una persona dice. ¿Por qué? Porque una persona puede equivocarse. Pero Dios no se equivoca, amén. El que llamó a Abraham no se equivocó. Entonces, las emociones, y por eso estamos hablando hecho, fe y sentimiento, porque por las emociones mucha gente destruye las cosas que Dios quiere hacer, daña su propia vida, atenta contra sí mismo, porque en un estado de euforia o de emoción, de descontrol, porque las emociones no son malas, pero entienda esto, no puede confiar en ellas. Entonces actuamos imprudentemente basado en el sentimiento del momento y después no encontramos qué hacer. La Biblia dice entonces que la fe y la obediencia van juntas. La verdadera fe resulta siempre en obediencia y los creyentes debemos ser obedientes. ¿Cómo deben ser los niños? Obedientes. Obedientes. Los adolescentes, ¿cómo deben ser? Obedientes. Y hay algunos adultos que no, chicos, esos son como buenos, como Juan Charraqueado. Pero debemos aprender a ser obedientes, amén. Y ancianos obedientes también, amén. Porque hay unos ancianos desobedientes. Entonces la escritura es muy clara. Los cristianos, los hijos de Dios, debemos ser obedientes. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hebreos capítulo 11, verso 8. Es decir, que debemos creer algo, debemos creer lo que Dios dice, debemos poner en práctica lo que Dios nos enseña, porque eso es lo que realmente demuestra nuestra fe. En su vida, en la vida de un hermano, de una hermana, en mi propia vida, lo que demuestra mi vida de fe es la obediencia a la palabra de Dios. Es vivir lo que Dios dice que debo vivir, amén. Hacer lo que Él dice. La verdadera fe, entonces, mis hermanos, cree a Dios y obedece a Dios. La fe que no es verdadera, cree, pero no obedece. Bueno, sí, Dios lo dice, pero bueno, tú sabes, no es fácil. Es difícil, es complicado. Pero la fe en Cristo debe ser completa, amén. Cree y obedece, porque lo que demuestra que creemos en algo es que obedecemos, ¿verdad? Cuando a un muchacho la mamá le dice que lo va a sonar, si cree lo que la mamá está diciendo que hace, se mueve, ¿sí o no? Pero si le dice que lo va a sonar y no hace nada, si le dice que lo va a sonar y se queda allí, está diciendo. Los cristianos que creemos en Dios tenemos que movernos en base a lo que Dios dice, amén. Lo que dice que creemos en lo que Él está diciendo es cuando accionamos, cuando caminamos, cuando nos movemos, cuando nos decidimos, cuando ponemos por obra la Escritura, cuando ponemos por obra la palabra de Dios. Y como dice la Biblia, la fe sin obra es muerta. El cristiano que dice que cree en Dios pero no obedece, es muerta esa fe. Es muerta. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aumentar nuestra fe? Porque la vida cristiana es así, mire, en un crecimiento constante. Así es en la vida cristiana, en la vida de los creyentes. Debe ser en un aumento constante. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que vamos creciendo, amén. Ya no podemos ser niños, ya no podemos estar con los mismos rudimentos, no. Ya habiendo alcanzado madurez, ya debemos ir progresando. Y así en la fe también. Usted cree en Cristo y ya después no sabe más qué hacer, pero después viene un proceso, amén, en el cual su fe se va alimentando. Ahora, ¿cómo podemos aumentar nuestra fe? La fe crece mediante una constante y cuidadosa atención a las declaraciones de Dios en su palabra. Así crece nuestra fe. Y hace muchísimos años, ¿cuántos conocen a Moody o escucharon hablar de él, aquel gran evangelista que era un simple zapatero, pero que Dios lo transformó
Era un hombre en todos los sentidos y en todos los aspectos totalmente diferente. Y ese hombre llamado Moody, mire, él contó, él era un gran hombre de Dios, pero oró y pidió a Dios que le diera más fe. Pero su fe no parecía aumentar. Así hay mucha gente, mire, gente que quiere que le aumenten la fe, pero creen que la fe es simplemente, ay Señor, quiero fe, dame fe, dame fe. Entonces creen que solamente orando va a aumentar su fe. Entonces cuando la Biblia nos enseña que nuestra fe crece es por la palabra de Dios, usted debe entender que ambas cosas van juntas, oración y lectura de la palabra. Entonces Moody creía que él iba a recibir fe porque le decía, Señor, dame fe. El que quiere fe debe entender que debe buscar la fuente de la fe. La fuente de la fe es Cristo. Debe buscarlo en oración, pero también en conocimiento acerca de Él. Cuando usted quiere conocer o saber algo sobre algún personaje de la historia, ¿usted qué tiene que hacer? Indagar sobre Él. Indagar sobre Él, buscar información sobre Él. Usted necesita meterse, estudiar, leer. Entonces, si alguien quiere que su fe aumente, no crea que simplemente va a decir, Señor, aumenta mi fe. Y va a andar todo el día en las cosas de trabajo, en las cosas del hogar, en las cosas del mundo, en las cosas de aquí, en las cosas de allá. Y cuando salgo, voy a ser un hombre que, bueno, va a creer de todo y va a hacer cosas extraordinarias. No, no sucede así. Entonces, aunque Moody le pedía a Dios que aumentara su fe, nada sucedía. Al contrario, parecía que tenía menos. Entonces, un día leyó un versículo que está en Romanos capítulo 10, versículo 17, que usted conoce, que dice, así que la fe es por el oír. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. O sea que mi fe viene por el oír y mi fe crece por el oír. Por el oír cuentos, por el oír chistes, por el oír experiencias, por el oír a fulano, por el oír a fulana. Claro, si fulano y fulana me habla de Dios, por ahí crece mi fe, amén. En esta mañana nuestra fe va a crecer, porque estamos hablando de la palabra de Dios. Pero mucha gente, mis hermanos, no entiende este principio de que su fe va a crecer. Si usted quiere ser un hombre o una mujer de fe, tiene que leer la palabra de Dios. Cuando usted sabe que Dios liberta del horno de fuego, que Dios rescata del foso de los leones, que Dios realmente sustenta a pesar de que no podamos comer ciertas cosas, en el caso de Daniel. Cuando usted sabe que Dios de repente ha hecho grandes maravillas en el pasado con grandes reyes del Antiguo Testamento, usted entiende entonces que su fe automáticamente se va alimentando y se va acrecentando, va fortaleciéndose, y llega a un punto en que usted, sin darse cuenta, cuando atraviesa por diferentes situaciones, entonces en su mente se viene el gran poder de Dios obrando mediante sus hermanos y que ahora va a obrar mediante su vida. Porque Él es el mismo Dios. Y para Él no hay acepción de persona. Entonces la fe crece, mis hermanos, a medida que oímos la palabra de Dios. En ese instante, entonces, ¿qué hizo Moody? Bueno, comprendió que la fe viene por el oír la palabra de Dios y empezó a estudiar la palabra. Empezó a estudiar la Biblia, empezó a estudiar lo que Dios decía. La estudió cuidadosamente cada día para ver exactamente qué era lo que Dios decía en su palabra. Yo quiero saber, quiero ver. El resultado fue que su fe creció y siguió creciendo. Su fe puede crecer, amén. Su fe puede desarrollarse aún más y más. ¿Cómo? A través de un cuidadoso estudio de la palabra de Dios. Y ya vamos a terminar. ¿Cómo vamos a terminar? Con los sentimientos. Vamos a terminar con los sentimientos. Ahora, los sentimientos son emociones tales como la alegría, la tristeza, la felicidad y el dolor. Debemos comprender que los sentimientos se diferencian totalmente de los hechos, ya que los hechos nunca cambian. Los hechos nunca cambian, mientras que nuestros sentimientos siempre están cambiando. El estado de salud afecta a nuestros sentimientos. Una noticia afecta a nuestros sentimientos. Nuestra relación con otras personas afecta a los sentimientos, ¿sí o no? ¿Cuántos no hemos sido afectados por nuestras relaciones con otros? Por lo que sucede a través de esa relación, sea para bien o sea para mal. Afecta, ¿verdad? Nuestra relación entonces con otra persona nos afecta. Hasta un cambio de clima afecta nuestros sentimientos.
Contaba una amiga de mi esposa que vive en Canadá y está en una ciudad muy fría. Dice que hasta las cordales tuvo que sacarse, porque el frío era tan intenso, tan fuerte, que le producía una migraña y una incomodidad en el cuerpo, y a veces sin querer estaba como disgustada, pero es la misma presión del frío, la misma situación, el cambio de clima, ¿verdad? A veces pone a la gente, y más si la gente va entrando en ciertas edades, se va poniendo complicada la cosa. Pero esto nos demuestra a nosotros que las emociones no deben ser la base de nuestra fe, sino los hechos. Los sentimientos son muy cambiantes. Por esa razón nunca debemos procurar que nuestra fe descanse en nuestros sentimientos. Y hay un ejemplo sobre una señora cristiana evangélica que le predicaba el evangelio. Le predicó el evangelio sobre la salvación a una joven, y esa joven le dijo: yo creo en el Señor Jesucristo, pero pensé que debía esperar cierta sensación o algún destello de luces o algo así. ¿Sabe que hay gente que dice que para creer en Dios, ¿verdad?, tiene que sucederme algo extraordinario, algo que me mueva mis emociones profundamente, que haya algo allí sobrenatural, o específicamente que yo pueda ver una luz que me indique que esta es la verdad? Hay personas, como el caso de Pablo, que sin buscarlo y sin exigirlo, ¿cómo se le apareció Dios? Con un resplandor de luz, lo tumbó del caballo y oyó una voz. Pero hay otros casos donde las personas, como el ladrón de la cruz, no van a ver más que las palabras de Cristo. Personas que van a escuchar el susurro murmurante de alguien que tal vez se está muriendo ya, y que le va a decir: mira, lo mejor que puedes hacer tú en tu vida es recibir a Cristo como tu Salvador. Yo estoy aquí moribundo, estoy listo para irme al cielo, pero estoy seguro de lo que Dios me ha prometido. Tú puedes estar también seguro de tu salvación si confías en Cristo. Eso no es un destello de gloria, ni es un destello de luces. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? La señora le mostró algunos versículos de la palabra de Dios y le dijo: aquí está toda la luz que necesitas. No un destello, sino toda la luz que necesitas está aquí en la palabra de Dios. La joven puso su fe en la palabra de Dios, aceptó a Cristo y encontró la paz y el gozo que buscaba. ¿Se da cuenta de la diferencia que hay entre una cosa y otra? De la importancia de que nuestra vida cristiana comience caminando y andando conforme a la voluntad de Dios. Y estas cosas son básicas. Pero a veces uno cree que la gente ya tiene un discipulado demasiado fuerte, demasiado bueno, y cree que ya lo logró todo, y resulta que estamos necesitados de lo más fundamental y de lo más básico. Y esta gran verdad hace falta en nuestros días. Esta gran verdad es una de las cosas que le puede traer a usted la mayor tranquilidad, la mayor confianza, la mayor seguridad de que Dios está al control, aunque todo lo que esté a su alrededor se esté desmoronando y cayendo. Cuando usted entiende que su fe descansa sobre los hechos y las promesas establecidas en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir confiando en los hechos establecidos en su palabra, en las promesas de Dios, en esta firmeza, amén. Y como dice el apóstol Pedro: mire, ustedes hacen bien en confiar en lo que aquí está escrito, porque ustedes tienen la palabra profética más segura. Ustedes, hermanos, mi persona, todos los que estamos aquí podemos decir: tenemos la palabra profética más segura. ¿Usted sabe lo que él está diciendo? Aquí está la garantía en nuestras manos de todo lo que se viene y de todo lo que vendrá. Aquí está el descanso de nuestra alma, aquí está el reposo de nuestro ser, porque tenemos en nuestra mano la palabra profética más segura. Tenemos la verdad de Dios impresa aquí y podemos descansar en ellas. La pregunta en esta mañana sería: ¿cómo estoy yo en cuanto a lo que Dios me enseña en su palabra? ¿Cómo están mis emociones? Siempre les he dicho que las emociones no pueden gobernar el deber ser y la razón. La razón y el deber ser a veces va en contra de las emociones. Hay relaciones que deben terminar, que deben ser rotas, porque no funcionan y no agradan a Dios. Pero es que el corazón, es que siento, es que me gusta, es que le gusto, sí, pero no es voluntad de Dios. ¿Y qué vamos a hacer?
tenemos que romper con ciertas cosas. Pero es que, bueno, no. Debo obedecer a la razón y al deber ser. El deber ser y la razón es la palabra. Dios dice que no es bueno, que no es agradable, que no estás agradando a Dios con ciertas cosas. ¿Debo separarme de eso? Sí, debo hacerlo. Debo hacerlo. Y confiar plenamente en lo que la palabra de Dios dice. Ahora, ¿cómo podemos nosotros controlar nuestros sentimientos? ¿Cómo podemos hacer nosotros para que esos sentimientos no nos gobiernen, no? Porque a veces sin querer estamos doblegados y sumisos a los sentimientos. Pero hay formas y maneras. Hay momentos en la vida, mis hermanos, de cada cristiano en que se siente desanimado y deprimido. ¿Sabía eso? Hay momentos de momentos. Situaciones de situaciones en las cuales, como Elías, decimos, quítame la vida. Oiga bien, quítame la vida no es lo mismo a me voy a quitar la vida. Dios guarde nuestra mente y Dios guarde nuestros corazones. Algunos enseñan que él se quería suicidar. Él no intentó suicidarse nunca. Porque pudiera alguien entender eso como cristiano, deprimido. Bueno, Señor, si Elías, que era el gran profeta, lo hizo, ¿por qué yo no? Pero no, el gran profeta dijo en un estado de desánimo completo, de angustia, de temor, dijo, Señor, quítame la vida, como diciendo, Señor, que no me mates Jezabel, mátame tú. Que no sea ella la que me mate, que seas tú, quítame la vida. Pero Dios lo alentó, amén. Hay momentos en los cuales nosotros nos sentimos tristes, deprimidos, sentimos que ya no vale la pena, pero Dios va a venir a nuestro encuentro, amén. Mediante la palabra, mediante un mensajero que puede ser usted. Y va a visitar a un hermano y Dios le va a hablar a ese hermano por medio de la lectura que el Señor le va a guiar en determinado momento para llevarla a ese hogar. Y Dios va a decir, no, largo camino te resta. Tú lo que necesitas es comerte algo, reposar un poco. Pero vas a reposar, pero no para quedarte en el reposo, como algunos se quedan en el reposo, sino para seguir adelante, para seguir haciendo lo que yo te mandé a hacer. Porque de paso tú no te vas a morir como se murieron nosotros, tú te vas conmigo. ¿Y cómo se fue Elías? En un carro de fuego, de una manera gloriosa y extraordinaria, es única. Así sucedió con él. Pero el mismo apóstol Pablo, en un momento de su vida, estaba así también. Y él dice en 2 de Corintios, en el capítulo 1, dice, porque hermanos no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación. Pablo era humano, diga conmigo, Pablo era humano. En algún momento se puso bravo y dijo, nadie ha venido a ayudarme, todos me abandonaron, hasta Timoteo. Claro, como ser humano, amén. A veces uno se siente solo, con tanta gente alrededor de uno y uno se siente solo. Y él se sintió así y dice, mire, porque hermanos no queremos que ignoren acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, nosotros todavía no hemos vivido una experiencia así, pero él estuvo al borde de la muerte por causa del Evangelio y estuvo en una situación difícil. Ahora la pregunta sería, ¿qué debemos hacer cuando estamos desanimados? Parece retórico, parece que estamos redundando, pero sigue siendo lo mismo. Debo ir a la palabra de Dios. ¿Cómo no? Debemos buscar ayuda. A veces necesitamos un consejero. Los consejeros no están porque, quieren ser consejeros, están porque Dios ha puesto consejeros, amén. Ha puesto personas con sabiduría para que enseñen, para que muestren. Pero no debemos tampoco hacer lo que mucha gente hace. Va a cualquier lugar menos a la palabra de Dios. Porque a veces lo que necesitamos es una promesa certera, firme y fiel. Entonces debemos ir a la palabra de Dios, debemos leer y meditar sobre pasajes tan maravillosos como el Salmo 23. Usted dirá, pero es que eso es algo que lo sabemos de memoria, es algo que nos enseñan desde niños, es algo que todo el mundo se lo aprende, pero cuando usted está viviendo experiencias amargas, ese salmo se transforma en una realidad y en una vivencia que usted experimenta. Entonces ya no se convierte en solamente el Salmo 23, sino en un salmo
del cual yo me apropio y se vuelve algo personal, aunque es para todos. Hay promesas allí también, como Romanos 8, Filipenses 4. Pero a medida que nosotros vayamos poniendo atención a lo que Dios dice en su palabra, encontraremos nueva fe y valor renaciendo en nuestro corazón. Pero es por medio de la palabra de Dios. Y como leímos al principio, el Dios de esperanza. Diga: Dios es mi esperanza. Ese es el Dios que tiene usted, el Dios de esperanza. Os llene de gozo. ¿Quién puede llenar mi alma de gozo? Mire cuánta gente anda buscando gozo, ¿verdad? Probando por aquí y por allá, se siente solo, se siente sin gozo, se siente sin alegría. Pero Pablo dijo algo que lo decía con certidumbre de fe, como algo que ha experimentado, no como algo que le contaron, sino que vivió personalmente. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. No es solamente que tengamos esperanza, sino que abundemos en la esperanza de la palabra de Dios. Y luego dice: por el poder del Espíritu Santo. Ahora, usted y yo necesitamos confiar en el poder del Espíritu Santo y pedirle a ese Señor, amén, que nos llene de su gozo. Usted no tiene el Dios de la desesperanza, sino el Dios de la esperanza. Tiene el Dios del gozo. Tiene el Dios, amén, que nos anima, el Dios que nos fortalece, el Dios que nos sustenta. Y podemos abundar en esperanza. La Biblia dice que nosotros somos bienaventurados, amén. Y su palabra es la que nos da la facultad, mis amados hermanos, de mantenernos firmes. Ahora, al vivir la vida cristiana, mis hermanos, no debemos estar excesivamente preocupados por nuestros sentimientos. Hay gente que se afana mucho por lo que siente. ¿Sí me hago entender en esta mañana? Que está muy al tanto de cómo me siento y le da muchas vueltas al sentimiento y anda para allá y para acá. Y aunque a veces es involuntariamente, aunque a veces no es planificadamente, porque hay que entender eso, ¿verdad? Pero tampoco es sano ni correcto que gire solamente en torno a eso. Habrá personas a las cuales tendremos que hablarle, amén, por medio de las Escrituras en amor, pero ayudarles a entender esta verdad. Todos los que estamos aquí debemos ayudarles a entender la verdad de que nuestra vida cristiana no debe girar excesivamente en cuanto a nuestros sentimientos. No debemos estar simplemente preocupados por ello. No somos salvos por nuestros sentimientos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No somos salvos por nuestros sentimientos. No. Y tampoco vivimos la vida cristiana por nuestros sentimientos. No somos salvos por sentimientos, no somos salvos o no vivimos la vida cristiana por nuestros sentimientos, sino que la vivimos por fe en la palabra de Dios. Me siento mal, pero voy a orar, amén. Me siento cansado, pero voy a leer la Biblia. Me siento triste, pero voy a la iglesia. Porque la vida cristiana se vive, amén, no en base a mis sentimientos, sino en base a la fe. El justo por su fe vivirá. ¿Cómo se sentía Habacuc? Cansado, abrumado, afligido. Pero dice: hasta que entré en la presencia de Jehová, hasta que entré en ese tiempo con Dios, que entonces entendí. Ay, qué glorioso fue, ¿verdad? Después que entendió, porque dijo: mire, aunque falte esto, aunque falte aquello, aunque se dé, bueno, no importa, Señor, aunque no haya vacas, aunque no haya alimento, aunque no haya nada de eso, yo voy a vivir por encima de eso. No en mi propia fuerza, sino porque Dios era realmente el que lo iba a hacer andar sobre sus alturas. Eso significa por encima de las circunstancias, porque las circunstancias seguían estando igual a su alrededor. Pero Dios le daba la fuerza, amén, para vivir por encima de las circunstancias. Entonces, vivimos por fe en la palabra de Dios. Sí tenemos sentimientos, amén. También hay sentimientos agradables y damos gracias a Dios por eso. Damos gracias a Dios. Seguimos adelante creyendo y obedeciendo a Dios. La fe en las realidades de la palabra de Dios es el camino hacia una vida feliz y llena de bendiciones. Porque la vida cristiana y feliz no es porque haya ausencia de dificultades, ¿no?
sino porque Cristo está en medio de nuestra vida. Amén. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, aprendiendo sobre esto, en primer lugar, la promesa de Dios, esa es mi realidad. Su realidad y mi realidad es lo que Dios prometió. No lo que otro dice de mí, o lo que otros piensan de mí, o lo que el mundo diga. No, mi realidad es lo que Dios prometió. En segundo, debo creer lo que Él prometió. Amén. Creo, eso significa, esa es mi fe. Mi fe es lo que creo. Por eso usted debe conocer su fe. Amén. Debe conocer en quién ha creído. Y luego, número 3, Dios la cumple y yo la disfruto. Ese debe ser mi sentimiento. Amén. Basado en lo que Dios ha prometido y en el cumplimiento de su palabra. Algunas cosas se cumplen aquí y otras cosas se cumplen allá, pero ambas se van a cumplir. Que no le quede duda a nadie en esta mañana, ¿no? De que, ¿será que Dios va a cumplir esto? ¿Será que Dios va a cumplir aquello? Todo lo que Dios ha prometido lo cumple. Algunas se cumplen aquí y otras se cumplirán allá. Vamos a ponernos de pies entonces en esta mañana y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a darle gloria al Señor por su verdad, porque su palabra permanece para siempre. Amén. Su palabra permanece para siempre. Y el hecho de que su palabra permanezca para siempre es la mayor garantía. La mayor garantía. Dios no es hijo de hombre para que mienta, dice su palabra. Dios no es como nosotros. Gracias a Dios, sus emociones están bien centradas. Pero Él tiene misericordia de nosotros. Tiene misericordia de cada uno de los que estamos aquí. Y hoy vale la pena cerrar nuestros ojos y hablar con Dios y decirle: Padre, gracias por ayudarme hasta aquí. Gracias porque has sido más de lo que he esperado. Y gracias por tu poder. Señor, también queremos pedirte que nos perdones, Señor, porque hemos de reconocer, Señor, que en algunas ocasiones, Señor, Padre, no hemos creído, Señor, y no hemos confiado, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces, Señor, hemos confundido, Señor, el orden de las cosas, Señor. Pero te alabamos y te bendecimos, Señor, porque para eso estamos aquí, Señor, para aprender de tu palabra, Señor, para aprender de tu verdad, Señor. Oh Dios amado, te damos la gloria, Señor, por Jesucristo, Señor. Gracias por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha conquistado, por lo que Él ha pagado y comprado para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres firme, Señor. Eres firme, Señor, y te mantienes, Señor amado, inquebrantable a tus promesas, Señor. Oh Padre, gracias por la herencia que tenemos en ti, Señor amado. En esta hora queremos suplicarte, Señor, que nos fortalezca, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tenemos necesidad de ti, Señor amado. Tenemos necesidad de tu Espíritu Santo, Señor. Necesidad de tu dirección, necesidad, Señor, de tu fortaleza, Señor. Padre, llénanos cada día más de tu gracia, de tu verdad, y aumenta, Señor, nuestro deseo y amor, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que bendigas a cada uno de los que estamos presentes, Señor, y que nos ayude según sea la necesidad, Señor amado. Padre, guarda, Señor, nuestras vidas, Señor. Guarda nuestros pensamientos, Señor. Guarda nuestras emociones, Señor. Guarda nuestro corazón, Señor amado. Líbranos, Señor amado, de voces, Señor, de palabras, de pensamientos extraños, Señor, de cosas que no provienen de ti, Señor amado, de información falsa, Señor, engañosa, Señor. Padre, de todo aquello, Señor, que no promueve, Señor, en nosotros, Señor, lo que tú quieres, Señor, que sea desarraigado de nuestra vida, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nuestros oídos, Señor, espirituales puedan entender cuándo tú estás hablando y cuándo tú no hablas, Señor. Que puedan entender, Señor, cuándo viene de ti algo y cuándo no, Señor. Y por sobre todas las cosas, ayúdanos a estar firmes, Señor, en medio de todos estos tiempos, Señor. Padre, recibe la gloria, Señor, y recibe la honra en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.